Bueno, entonces vamos a empezar con la parte que me toca, que son las complicaciones neurológicas del paciente con cáncer, no metastásicas y obviamente no paraneoplásicas, que es lo que estuvo charlando con ustedes el doctor Casas Parera. Así que, en principio, uno podría decir que las complicaciones neurológicas en el paciente con cáncer las vemos más o menos en un 15% de los pacientes, y esto puede afectar su calidad de vida y, por supuesto, cuando son graves estas complicaciones, reducir su expectativa de vida, su supervivencia. Así que es importante reconocer estas complicaciones en los pacientes con cáncer. Y, lógicamente, tenemos dos grandes causas de estas complicaciones: las metastásicas y las no metastásicas, de las cuales voy a charlar yo con ustedes. Y dentro de estas no metastásicas, como pueden observar en esta tabla, tenemos las infecciones bacterianas, virales, fúngicas, pero también la leucoencefalopatía multifocal progresiva por virus JC, que en algunas ocasiones la podemos llegar a diagnosticar en pacientes claramente inmunodeprimidos, severamente inmunodeprimidos, ¿no? También efectos adversos del tratamiento, y nos vamos a concentrar mucho en discutir esto: miopatías, neuropatías vinculadas a las drogas que se usan en quimioterapia. Trastornos metabólicos, producto del propio cáncer, como la hipercalcemia. Trastornos vasculares, pueden ser ataques cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos. Déficit nutricionales: estos pacientes muchas veces están caquéticos, no se alimentan correctamente, están anoréxicos, entonces tienen déficit vitamínicos y de nutrientes, y un ejemplo es la encefalopatía de Wernicke. Y, por supuesto, tenemos dentro de las complicaciones no metastásicas, los síndromes paraneoplásicos, que no voy a discutir. Y, por supuesto, para cada uno de estos problemas tenemos distintos tipos de aproximación diagnóstica, ya sea a través de la resonancia magnética, el estudio del líquido cefalorraquídeo, el electromiograma, laboratorio, etcétera. Uno de los elementos que más frecuentemente me encuentro yo en la clínica: trabajo en una institución que se dedica a neurooncología, que es el Instituto Alexander Fleming, así que esto es algo por el que me consultan casi permanentemente: el delirium en pacientes tratados con cáncer sistémico, ¿no? Y fíjense ahí las causas. Es un poco viejo el estudio, pero en general respeta bastante bien las causas por las cuales encontramos delirium. Y como pueden observar acá, la causa número 1 es la metabólica, o sea que la hiponatremia, la hipercalcemia, la hiperamoniemia, distintos disturbios metabólicos pueden provocar un delirium en paciente que, lógicamente, tiene un deterioro cognitivo de base. Y causas menos frecuentes son efectos adversos provocados por las drogas, las infecciones y las causas psiquiátricas. Por supuesto, no estoy incluyendo en este caso las metástasis, ¿no? Así que, bueno, tener en cuenta esto a la hora de estudiar un paciente con delirium en la internación, paciente oncológico en tratamiento. Y la disfunción cognitiva es importante tenerla en cuenta, porque es muy frecuente de encontrar en los pacientes con cáncer. Y tenemos distintas formas de presentación de esta disfunción cognitiva, y también distintas causas. Por ejemplo, disfunción cognitiva inducida por la quimioterapia, o disfunción cognitiva inducida por la radiación, por la radioterapia. Y fíjense, este deterioro cognitivo puede ser agudo, por ejemplo, después de una quimioterapia intratecal, en horas se establece, y puede estar acompañado por síntomas meningios, por convulsiones, por déficit motor. Es una especie de meningitis aséptica, ¿no? O, si hay déficit motor, como una paraparesia o paraplegia, toxicidad directa sobre la médula espinal.
Esto en general se recupera de manera espontánea, no requiere una intervención directa. Después hay otro tipo de deterioro que está provocado por la encefalopatía aguda, pero que es transitoria, por supuesto vinculada a drogas de administración endovenosa como el metotrexate. Esto se establece en el curso de días a semanas, pero tiene buena recuperación por lo general y se caracteriza por presentar confusión y desorientación. Después podemos tener un deterioro cognitivo que se establece en meses, más de 6 meses por lo general, o años después del tratamiento quimioterápico, que es la aparición de una leucoencefalopatía. Aquí hay daño de sustancia blanca y este daño es persistente. Y aquí sí, el paciente tiene un cuadro de deterioro cognitivo que puede ir de leve hasta un cuadro de demencia. Por supuesto, la resonancia magnética evidencia las alteraciones de la sustancia blanca y se acompaña en general de atrofia. Y esto desde ya es debido a la pérdida de neuronas y microangiopatía asociada. Y lamentablemente estos trastornos suelen ser permanentes. Hay tratamiento médico con drogas estimulantes, modafinilo, armodafinilo, metilfenidato o memantina y donepezilo como se usa en el Alzheimer, pero con resultados lógicamente discretos. Y después hay una entidad que se llama Quimobrain, quimiocerebro, que es un estado de deterioro cognitivo leve donde el paciente tiene una lentitud en el procesamiento de la información, una reducción en la velocidad del procesamiento de la información, con problemas de memoria a corto plazo, con trastornos atencionales. Es un déficit de tipo multidominio, con trastornos disejecutivos. Bueno, es una entidad que no está muy claro cuál es el origen, no hay una lesión clara que lo provoca, puede ser efecto tóxico acumulativo de las drogas que claramente son neurotóxicos, esto puede instalarse de meses a años, muchas veces se ve en gente joven este trastorno del quimocerebro y hay que hacer tratamiento porque pueden también estar deprimidos por el diagnóstico, o sea, hay una serie de elementos a considerar que van más allá de lo orgánico, ¿no? Y puede haber cierto grado de recuperación con un tratamiento apropiado. Y después tenemos las alteraciones vinculadas a la radiación, en donde podemos ver encefalopatías tempranas, tardías, la leucoencefalopatía similar a la que vemos con quimioterapia, podemos ver hemorragias, infartos que también provocan deterioro cognitivo, trastornos endocrinológicos por radiación a nivel cervical, y estos trastornos, o la aparición de neoplasia secundaria, esto al cabo de muchos años. Y la encefalopatía temprana, que aparece al cabo de 1 a 4 meses, produce somnolencia, puede producir un empeoramiento de los signos focales. Después tenemos la encefalopatía tardía, que es similar, pero aparece a los meses o años del tratamiento radioterápico, y aquí puede deberse en parte a necrosis del tejido cerebral o vasculopatía. Distinto en el caso de la encefalopatía temprana, donde el mecanismo es más edema y desmielinización con posibilidad de recuperación. En el caso de la encefalopatía tardía puede necesitarse el uso de corticoides. Y en la leucoencefalopatía, donde hay un cuadro, como se puede apreciar ahí, de amnesia, demencia, incontinencia, muy parecido a lo que vemos en un Hakim Adams, en una hidrocefalia normotensiva, ¿no? Y justamente se ve una ventriculomegalia en la resonancia magnética, pero asociada a la leucoencefalopatía. Los mecanismos por los cuales esto se produce son múltiples, y muchas veces se necesita hacer una derivación similar a lo que ocurre en el Hakim Adams. Con respecto a los infartos o hemorragias, obviamente ahí hay vasculopatía como mecanismo de base inducida por el uso de radioterapia. Y bueno, esto es más o menos un panorama respecto a qué causas, qué mecanismos podemos encontrar en el caso de disfunción cognitiva. Ahora, con respecto a complicaciones cerebrovasculares, bueno, nuevamente,
podemos ver accidentes cerebrovasculares isquémicos, de grandes vasos, cardioembólicos o criptogénicos. AIT, hemorragias intracraneales, subaracnoideas, hematoma subdural, trombosis venosa, la posibilidad rara de un linfoma intravascular, el PRES, del cual voy a hablar más adelante, y la necrosis por radiación que produce un infarto en el tejido cerebral. Y las causas potenciales de ataques cerebrales en pacientes con cáncer puede ser la invasión directa de los vasos por un tumor primario metastásico, la presencia de un mixoma, un tumor cardíaco con embolización a cerebro, como vimos antes también, la presencia de un linfoma intravascular, el edema por efecto compresivo de un tumor, trastornos de la coagulación. El propio tumor suele ser protrombótico, así tener esto en cuenta, pero también puede ser por trombocitopenia, marcadores inflamatorios elevados, citoquinas procoagulantes o una CID. Por supuesto, también está la posibilidad de una endocarditis no bacteriana. Aquí tenemos entonces una larga lista de posibilidades donde se incluye, obviamente, la radioterapia como causa de ataque cerebrovascular y la quimioterapia con efecto directo o indirecto sobre el parénquima cerebral. Y aquí les pongo como un ejemplo la hemorragia intracerebral provocada por quimioterapia. Aquí lo que observamos es una secuela de una hemorragia cerebral en un paciente tratado por quimioterapia cuando era un niño, una leucemia linfática, puse crónica pero era aguda, disculpen, y lo que se ve en la resonancia magnética es la secuela en el lóbulo temporal derecho, los restos de hemosiderina y una atrofia localizada a ese nivel. Claramente fue un diagnóstico retrospectivo, ¿no? Y otra de las causas que podemos ver son los infartos embólicos. Aquí se ve la imagen de un paciente de 17 años que le hacen una resección de fémur proximal por la presencia de un tumor, se le coloca una endoprótesis y existe el riesgo, obviamente, de que se produzca una embolia aérea y grasa, como es en el caso de este paciente, donde se ven múltiples infartos agudos en difusión y en el coeficiente de difusión. Obviamente estos son microembolias aéreas y de grasa. Entonces esta es una posibilidad también de causa de accidente cerebrovascular en un paciente con cáncer. Después tenemos otro tipo de complicaciones que son las neuromusculares y del sistema nervioso periférico, en pacientes con cáncer sistémico. Como verán en el cuadro, incluye las causas directas, las lesiones provocadas por el tumor en forma directa, los síndromes paraneoplásicos, pero nos vamos a dedicar al recuadro azul, que es toxicidad y otras causas. Entonces, fíjense que la radioterapia o la quimioterapia pueden producir una amplia gama de lesiones en sistema nervioso periférico. Si ven, los pares craneales pueden ser afectados tanto por la quimio como por la radioterapia. Los ganglios sensitivos también pueden ser afectados por la quimioterapia, produciendo una neuronopatía sensitiva. Y la radioterapia puede afectar los plexos, o sea, plexopatía por radioterapia es importante reconocer. En general, cuando pensamos en radioterapia, tenemos que tener en cuenta si hay dolor o no hay dolor, porque eso nos permite distinguir si estamos en presencia de una lesión de origen inflamatorio o vinculada a el tumor versus toxicidad. Y fíjense que también puede afectar la radioterapia nervios, como una mononeuropatía, dependiendo cómo se realiza el tratamiento radiante. Y por supuesto, en contexto de quimioterapia, la polineuropatía es algo a tener muy en cuenta. Más raro es encontrar cuadros símil miastenia o miositis inducidas por quimioterapia o neuromiotonías. Esto son obviamente cuestiones raras y que hay que saber distinguir de una miopatía inducida por esteroides. Recuerden que en muchos de estos pacientes, para reducir la inflamación,
reciben altas dosis de corticoides, de dexametasona en general. Entonces, tener en cuenta que cuando hay debilidad muscular puede ser secundaria a el uso crónico y en grandes dosis de esteroides. Y una de las complicaciones de la inmunodepresión que puede causar la quimioterapia es la reactivación del herpes, particularmente varicela zoster, afectando tanto pares craneales como raíces nerviosas y nervios sensitivos. Entonces, tener en cuenta esto, la presencia de una erupción vesículo-costrosa siguiendo una raíz nerviosa, nos hace pensar en zóster. Ahora, enfoquémoslo ya desde las drogas quimioterápicas que pueden provocar neuropatía periférica. Y fíjense, aquí tenemos una larga lista de drogas. Esta larga lista de drogas incluyen los platinos, cisplatino, oxaliplatino, los derivados de la vinca, vincristina, vinblastina, los taxanos, paclitaxel, docetaxel, la famosa talidomida que se sigue usando en mieloma múltiple, por ejemplo. Entonces, estas drogas es común que produzcan neuropatía, fundamentalmente sensitiva, que afecta tanto fibras gruesas como fibras finas a predominio distal. Y si afecta fibras finas, como ustedes sabrán, producen dolor neuropático, ardor, quemazón, fuego, pinchazos, etc. Y otra de las cosas que es muy característico, por ejemplo, de los platinos, del oxaliplatino, del cisplatino, es el dolor orofaringeo. Por ejemplo, cuando toman una bebida fría, tienen hipersensibilidad y sienten un dolor, se les cierra la garganta. Eso es muy característico de este tipo de drogas para tener en cuenta. Entonces, en general no afecta tanto lo motor como sí lo sensitivo, y entonces tenemos una neuropatía de tipo dolorosa. Y no nos olvidemos que también la neuropatía puede ser provocada por cáncer. Cuando yo entré a trabajar en esta institución, Alexander Fleming, lo primero que me dijo el director es: aquí lo que vas a ver son dos cosas, las complicaciones asociadas al cáncer y las complicaciones asociadas al tratamiento del cáncer. Y efectivamente es así. Entonces, no nos olvidemos que también el propio cáncer puede producir lesiones. Entonces, no nos olvidemos que el cáncer de células pequeñas, el mieloma múltiple, el timoma, la macroglobulinemia, pueden producir neuropatías y no necesariamente ser el tratamiento para estos tipos de cáncer. Y por otro lado, podemos clasificar la neurotoxicidad de las drogas oncológicas por síndromes clínicos. Por ejemplo, vimos antes la posibilidad de una encefalopatía aguda, la presencia de delirium. Fíjense ahí la lista, que no tiene sentido que les nombre, ahí está la lista de drogas que pueden producir. Voy a destacar el metotrexate, porque voy a mostrarle algunas imágenes referidas al uso de esta droga de forma intratecal o endovenosa. Y dentro de esta lista, como verán, hay distintos tipos de quimioterapias que pueden producir la encefalopatía aguda. Y la crónica, en forma de demencia, también otras listas, pero vuelve a incluir, como les dije antes, el metotrexate. Otra de las posibilidades es que tengamos el síndrome de encefalopatía posterior reversible, el que conocemos como PRES. Y ahí tenemos una serie de drogas. Normalmente estamos acostumbrados a que la causa más común de PRES es la hipertensión. Y algunas drogas como el bevacizumab, como vemos aquí, o algunas quimios como la gencitabina, pueden también provocar este síndrome PRES. Convulsiones, bueno, varias drogas pueden bajar el umbral convulsivo. La L-asparraginasa incluso puede producir stroke, así que pueden ser convulsiones secundarias a stroke inducida por drogas. Y el caso de dolores de cabeza son bastante frecuentes en los pacientes que utilizan los dolores de cabeza son bastante frecuentes en pacientes con CA de mama
mujeres que están con tamoxifeno o drogas similares. Una de las quejas más comunes es la cefalea crónica o una migraña reagudizada. Suspendiendo el tamoxifeno o rotando de droga similar, muchas veces se puede reducir la frecuencia y la intensidad de los dolores de cabeza. Por supuesto, uno pone en la balanza riesgo-beneficio la continuidad de este tipo de drogas cuando estamos hablando de un SEA de mama. La pérdida de visión es algo raro, pero se puede presentar como neuritis óptica. La retinopatía es otra de las posibilidades, o la ceguera cortical. El trastorno cerebeloso, bueno, varias drogas también lo pueden provocar. La de causa vascular, dentro de esas voy a destacar el bevacizumab, es una droga que aumenta el riesgo de stroke, como la eliasparginasa. Y la meningitis aséptica, varias drogas la pueden producir, y destaco nuevamente el metotrexato. Nuevamente, una larga lista de agentes clasificados por el tipo: antimetabolitos, platinos, taxanos, derivados de la vinca, talidomida, inhibidores de la proteasa como el bortezomib, o agentes alquilantes. Tienen una larga lista de efectos adversos, pero como pueden ver en esta tabla, la mayoría son raros. Voy a destacar nuevamente metotrexate, que puede producir meningitis aséptica, mielitis transversa, encefalopatía aguda, subaguda o crónica, y la leucoencefalopatía crónica. Eso voy a destacar de esta lista. Y dentro de los agentes, los platinos, hay algo que es interesante tener en cuenta, porque también consultan, es la ototoxicidad, reducción de la audición asociado a acúfenos. Entonces, en estos pacientes es bueno tener una audiometría antes de empezar el tratamiento con estas drogas. Y también vamos a hablar de drogas que tienen un blanco específico, anticuerpos monoclonales. Aquí vemos la lista de drogas. Otra vez el bevacizumab, con el aumento de riesgo de stroke isquémico y hemorrágico. Y otras drogas menos frecuentes, el alemtuzumab, que se usa también en esclerosis múltiple, bueno, aquí en forma endovenosa, como tratamiento de la leucemia de células vellosas. Puede producir dolores de cabeza, mareos, y en este caso, y no en esclerosis múltiple, puede producir una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Por supuesto, es algo raro, por activación del virus JC, por la forma de administración en un paciente con una leucemia, ¿no? Y aquí les muestro algunas imágenes: una leucoencefalopatía aguda por quimioterapia. Esto es en un niño. Se puede ver las lesiones difusas en sustancia blanca, bastante simétricas, con afectación del cuerpo calloso en su parte medial. Fíjense que respeta esta leucoencefalopatía, respeta las fibras en U. Hay cierto grado de atrofia cerebral, pero esto probablemente es secundario al efecto de la droga. Otra imagen de leucoencefalopatía aguda. En la primera secuencia, en la de arriba, vemos lógicamente la versión aguda, las pocas semanas de iniciado el tratamiento, y a largo plazo, después de 6 meses, se han extendido más las lesiones, son más difusas y simétricas, respetando, como les dije, las fibras en U. O sea que hay leucoencefalopatías, como se puede observar acá, que lamentablemente se cronifican, y si estamos pensando en un niño o en alguien joven, la posibilidad de que tenga deterioro cognitivo. Ahora entramos, por ejemplo, en el caso del metotrexate. Fíjense en la imagen A, el escape de la droga de un catéter de Ommaya, que es un reservorio que se coloca debajo del cuero cabelludo y que se conecta directamente a un ventrículo lateral. Ese catéter va por el lóbulo frontal para no generar una
una lesión neurológica en área no locuente, se coloca entonces en el ventrículo lateral y directamente se aplica ahí la quimioterapia de forma intratecal y antibióticos u otras drogas que se necesiten, ¿no? Entonces eso queda como un reservorio para aplicar medicación de distinto tipo. Y bueno, muchas veces se puede escapar el metotrexate por ese catéter y generar un daño local, como se observa en esa imagen, una inflamación difusa alrededor del catéter. Por supuesto, con convulsiones, deterioro del sensorio, etc. Pero la administración intratecal en altas dosis en un paciente mayor que incluso haya recibido radioterapia puede terminar en una leucoencefalopatía difusa con dilatación ventricular, es decir, con atrofia subcortical y particularmente si sumado al uso de metotrexate intratecal se asocia radioterapia holocraniana, que es un factor de riesgo para desarrollar, asociado a metotrexate, esta leucoencefalopatía difusa crónica, que clínicamente se asociará con deterioro cognitivo. Este es otro ejemplo de toxicidad por metotrexate. Este es un linfoma primario del sistema nervioso central en una mujer de 68 años. Se ve el linfoma aquí a nivel del asta frontal, del ventrículo lateral, con realce, con contraste, con edema perilesional. Tratamiento con metotrexate genera una leucoencefalopatía, como se observa en las astas occipitales y en la otra asta frontal. Con el tiempo, esto es a los pocos meses, desaparece el realce, o sea, hay una excelente respuesta al metotrexate, desaparece el linfoma. Sin embargo, uno puede observar la persistencia de las lesiones periventriculares en sustancia blanca, con dilatación de los ventrículos, y al cabo de 7 meses sigue sin observarse imagen de linfoma y remisión de este tumor, pero las lesiones lamentablemente han progresado nuevamente con mayor atrofia cerebral. Esto es el efecto tóxico del uso de metotrexate intratecal en una persona susceptible, 68 años. Otra de las cosas que podemos observar es el PRES, el síndrome de encefalopatía posterior reversible. Esto es otro caso, una mujer de 68 años con cáncer ovárico avanzado, que tenía este esquema de gencitabina, carboplatino. A los 5 meses suspende el esquema por presentar toxicidad de médula ósea y continúa el tratamiento con bevacizumab. Esta paciente, y esto es algo que siempre se debe controlar cuando se usa esta droga, que es antiangiogénica, desarrolla hipertensión leve, que se controla bien con el tratamiento médico, pero comienza con cefaleas, hace un cuadro de afasia de expresión, confusión, seguido de una crisis generalizada. Por lo cual se realiza esta resonancia magnética, se observan estas lesiones en sustancia blanca, respetando la corteza, tanto a nivel occipital como temporal como frontal. O sea que esta es un PRES que excede la característica imagen posterior, es decir, occipital. Es un PRES extendido hacia los lóbulos frontales y temporales. Fíjense que al suspender el bevacizumab, al cabo de 6 meses se le realiza una resonancia magnética de control y prácticamente no se observan lesiones como se observaban en la resonancia inicial. Así que bueno, el bevacizumab también es una droga que raramente, no hay 30 casos reportados en la literatura, más o menos, que esta droga puede producir PRES, pero recordemos que también esta droga puede producir hipertensión. Entonces aquí la pregunta ¿es la hipertensión, es el bevacizumab o la combinación de ambos factores? Otro ejemplo, esto es en una niña de 13 años con LLA. Bueno, también aquí podemos observar imágenes características
se suspende la droga quimioterápica y al mes desaparecen las lesiones. Hay que tener en cuenta que esto es algo que puede producirse como efecto de la quimioterapia. La paciente puede tener confusión, lentitud, puede hacer una crisis focal o generalizada como síntomas de esta entidad. Fuera de esto tenemos las complicaciones bacterianas. Ejemplo, aquí en las imágenes superiores podemos ver un absceso cerebral como una complicación en un paciente con un rhabdomiosarcoma. Esta fue una infección polibacteriana que se trató con múltiples drogas y, como podemos observar en las imágenes de abajo, hubo una mejoría significativa al cabo de 4 meses de tratamiento antibiótico. Así que imagínense, en estos contextos son infecciones graves. Y también podemos encontrar complicaciones de tipo virales, por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos, trasplantados. El CMV es un virus al que hay que temerle. Un trasplante de médula ósea, riesgo de sobreinfección por CMV, y CMV, como se puede observar aquí, puede producir encefalitis. Y en este caso, niña de 3 años con neuroblastoma. Y otra de las cosas que cada tanto uno puede ver es encefalopatía de Wernicke. Este es el caso de un paciente de 20 años, cirugía pelviana, hemipelvectomía, no me sale muy bien la palabra porque es difícil de decir, por un condrosarcoma, y luego hace una complicación colorectal por la cual recibe alimentación parenteral no adecuada, empieza con un trastorno cognitivo y conductual, por lo cual se le hace una resonancia magnética y aquí podemos observar imágenes características de la encefalopatía de Wernicke a nivel del tronco, a nivel de tálamos, y también se ven lesiones a nivel del lóbulo frontal. Entonces, estas son imágenes que son muy sugestivas de encefalopatía de Wernicke, por lo cual este paciente se suplementó con tiamina y al mes del tratamiento con tiamina prácticamente las lesiones han desaparecido. Así que esta es una causa de encefalopatía por déficit nutricional que es reversible si se reconoce y se trata a tiempo. Y ahora vamos a hablar de lo más nuevo, que son los agentes que se usan en inmunoterapia y cuáles son sus mecanismos terapéuticos. Tenemos algunos que son estimulantes, como la interleuquina 2, que estimulan al sistema inmunológico para que ataque a las células oncológicas. Los inhibidores del checkpoint, estos inhiben los factores de regulación como anti-CTLA4, anti-PD1 y anti-PDL1, que después vamos a describir, y ahí están los nombres de las drogas, el ipilimumab, el nivolumab, pembrolizumab, etc. Y después inmunoterapia adoptiva, que es la transferencia pasiva de células inmunológicas activadas con actividad antitumoral. Son las células CAR-T. Es decir, células T que han sido activadas contra el tumor específico, ¿no? Se prepara tomando una muestra de sangre, se remueve una muestra de sangre del paciente, se retiran se extraen las células T, se le incorpora el gen que codifica el antígeno específico, y estas células posteriormente expresan el receptor CAR, o sea, el receptor antigénico quimérico, y estas células T se cultivan, crecen en la placa de Petri, y cuando hay una cierta cantidad, estas células T creadas por ingeniería genética se administran al paciente original, y estas células atacan a las células tumorales. La verdad que es un mecanismo súper interesante, pero cuando uno hace esto tiene el riesgo de generar autoinmunidad.
es bastante fácil de deducir. Bien, entonces, hablando de inmunoterapia, hay mecanismos inhibidores de puntos de control. Los tumores aprovechan mecanismos que tienen las células T para reducir su actividad antiinflamatoria, para disminuir la agresividad de estas células. Entonces, las células T activan estas moléculas de los linfocitos T en el microambiente tumoral o indirectamente, a través de células presentaciones de antígeno que migran al nódulo linfático y ahí lo que hacen es apagar la actividad antitumoral de las células T. Por lo cual, si uno inhibe estas células que tienen básicamente el objetivo de reducir la actividad antiinflamatoria de los linfocitos T, las células T entonces son capaces de atacar a la célula tumoral que antes no lo podían hacer por este efecto inhibitorio que tiene la célula T, la célula tumoral sobre la célula T. Entonces, aquí podemos ver nuevamente estas moléculas involucradas en la reducción de la respuesta inmune, que son CTLA4, PD1 y PDL1, y las drogas que modulan inhibiendo a estas moléculas. La primera que se aprobó fue el ipilimumab, a su izquierda, y después vinieron las otras que ahí están descritas. Entonces, la inhibición de estas señales que son coestimulatorias, es decir, se tiene que unir el antígeno, un antígeno de las señales son coestimulatorias. Esto facilita el reconocimiento de la célula T cuando están inhibidas, y entonces tiene una función efectora contra la célula cancerosa. Y estas drogas, fíjense, inicialmente se usaban para melanoma, pero el ipilimumab, como se ve ahí, primera aprobación, melanoma, pero fíjense después las que salieron a posteriori. Hay una larga lista de indicaciones, incluso ipilimumab combinado con nivolumab para melanoma metastásico, pero fíjense la gran utilidad que tiene la inmunoterapia, es decir, regular la actividad del sistema inmunológico contra el cáncer. Esto está, en mi opinión, en sus comienzos, y esto tiene una enorme posibilidad terapéutica a futuro. Pero tiene efectos colaterales, como se puede apreciar acá, en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso periférico podemos encontrar neuropatía periférica, como Guillain-Barré símil o CIDP, mononeuritis múltiple, puede ser en forma de miastenia gravis o miositis, focal o generalizada. Es interesante que este cuadro símil Guillain-Barré, a diferencia de los Guillain-Barré, responde muy bien a los corticoides. Esto es interesante como dato, a diferencia del Guillain-Barré clásico. Y a nivel del sistema nervioso central, como pueden ver, una larga lista de posibilidades: meningitis, encefalitis, convulsiones, mielitis, vasculitis, lesiones desmielinizantes, símil esclerosis múltiple, neuritis óptica, retinitis. Y aquí les muestro algunos ejemplos de neurotoxicidad inducida por inmunoterapia. Fíjense, esta terapia CAR-T, donde tenemos este receptor modificado genéticamente por el antígeno, puede generar lesiones a nivel del cuerpo calloso, como se aprecia aquí, puede producir lesiones difusas en la sustancia blanca, simétricas, bilaterales, y también lesiones a nivel del tronco. Esto es autoinmunidad, mecanismo es autoinmunidad. Las drogas que nombramos antes, inmunoterapia, fíjense, ipilimumab, seguida por nivolumab, seguido por radiocirugía, por la presencia de metástasis, puede generar como efecto una lesión extensa desmielinizante.
Y en el caso de un paciente con un melanoma metastásico, aquí en las imágenes superiores podemos ver la imagen de una metástasis, pero por efecto del uso del nivolumab aparece otra lesión a nivel frontal con claramente menos edema, con un anillo de contraste incompleto, una lesión desmielinizante típica. Es decir, esta es una imagen de lesión desmielinizante, esta es una imagen con la flecha más chica señalada de metástasis. Así que a veces es un desafío diagnóstico diferenciar una metástasis de una lesión desmielinizante, pero tener en cuenta que este tipo de drogas puede generar esta clase de complicaciones neurológicas. Y otra cosa que puede verse es la meningoencefalitis aséptica. Difícil también porque hay que demostrar que es la droga quien produjo el cuadro de meningoencefalitis, porque desde ya debe ser suspendida esta droga. Este es el caso de un paciente de 82 años, trastornos cognitivos, lentitud psicomotora, desorientación, por lo cual se le hace una resonancia magnética. Ahí pueden ver la ocupación, el realce a nivel de los espacios de líquido cefalorraquídeo, y en el líquido cefalorraquídeo justamente había pleocitosis linfocitarias, pero ausencia de células neoplásicas, y todos los estudios serológicos, PCR virales, etcétera, fueron negativos. Así que se interpretó como un cuadro de meningoencefalitis aséptica inducida por ipilimumab. Y por último vamos a hablar de las complicaciones neurológicas y clínicas de la radioterapia. Fíjense, hay complicaciones como la fatiga, el dolor de cabeza, la pérdida de apetito, las náuseas o vómitos, la exacerbación de síntomas neurológicos, la encefalopatía aguda. Como complicaciones tempranas, pero como complicaciones tardías podemos encontrar la pseudoprogresión, la necrosis por radiación, el deterioro cognitivo, lesiones de tipo cerebrovascular, neuropatía óptica, trastornos auditivos y tumores secundarios a largo plazo. Entonces, una de las cosas que podemos ver como complicación de la radioterapia es la leucoencefalopatía, al igual que con la quimioterapia. Aquí vemos en un niño de 10 años con leucemia linfática aguda, a largo plazo desarrollan este tipo de lesiones en sustancia blanca que se acompañan, como se puede observar aquí, en el segundo caso, por atrofia cerebral, tanto cortical como central. Y otra de las cosas que puede traer la radioterapia es la aparición, por ejemplo, a los 4 años, en este caso en un paciente también con LLA, de una malformación cavernosa en tronco que sangró. O sea, son complicaciones, algunas tempranas, otras tardías y otras muy tardías. Pero una cosa que es importante en estos pacientes que están en tratamientos con radioterapia es la posibilidad de que ocurra esto, la pseudoprogresión. Aquí tenemos el caso de un paciente de 67 años con un cuadro de disfasia y paresia faciobraquial derecha, una fascia de expresión, que tiene una lesión parietal izquierda producida por un glioblastoma con metilación del promotor, MGMT, que es tratado con radioterapia y además quimioterapia oral, temozolomida. Este paciente empeora su cuadro de afasia y de paresia y aparecen crisis focales motoras un mes después de la radioterapia. Entonces podemos apreciar en B cómo era en A la lesión original que fue extirpada, y fíjense la aparición de una lesión con un realce heterogéneo, con edema periventricular y la cicatriz de la cirugía cerebral. Entonces, esto es progresión de la lesión original del glioblastoma o una pseudoprogresión provocada por la radioterapia. Entonces, aquí vemos realce, vemos edema, pero cuando se le hizo un PET a este paciente
con fluorodesoxiglucosa, esto muestra hipometabolismo. Y entonces se interpretó que esto no era el tumor, porque si no sería hipermetabólico, captación importante de la fluorodesoxiglucosa, y entonces se trató con corticoides como desinflamatorio, que es muy efectivo para demostrar si es pseudoprogresión. Y por supuesto un antiepiléptico con mejoría significativa al mes, y se continuó con la temozolomida, y fíjense, al cabo de 6 meses quedó muy bien, quedó realmente muy reducida la lesión, probablemente haya habido necrosis a ese nivel, por lo cual el paciente continuó con temozolomida sin ningún inconveniente. Pero otra de las entidades que puede ocurrir es la necrosis por radiación. Esto ya no es pseudoprogresión, esto es necrosis, esto es daño claro tisular, esto no es por efecto inflamatorio como en el caso anterior, sino que acá hay necrosis tisular. Entonces, mujer de 27 años con cáncer de mama avanzado, metástasis cerebrales múltiples, como se puede observar en A, ¿sí? Aquí se ven, y en B, aquí se ven al menos 3 metástasis cerebrales, se le hace radioterapia holocraniana, a los 8 meses una radiocirugía estereotáxica para 4 metástasis, o sea, aparte de la radioterapia holocraniana, se le hace radiocirugía estereotáxica, o sea, que hay un exceso de irradiación del cerebro, y a los 18 meses presenta cefalea, fascia de expresión, debilidad facial, hace crisis focales, tiene visión borrosa y edema de papila, o sea que esta visión borrosa fue por hipertensión endocraniana. Se observa un importante edema vasogénico en las lesiones, no sé si se puede apreciar aquí. En C, importante edema, realce, se trata con corticoides en altas dosis, y cuando el paciente se vuelve corticoide dependiente, se agrega bevacizumab como antiangiogénico por 6 meses, con una clara mejoría, como se puede observar en E y F, pero lamentablemente este tipo de mejorías son transitorias y se vuelve a reactivar la inflamación inducida por la radiación y empeora entonces este cuadro de necrosis titular a partir de los 6 meses del uso de esta droga. Así que es una situación muy, muy complicada de manejar en algunos casos. Otro ejemplo de radionecrosis, aquí un paciente con adenocarcinoma de pulmón que fuera lobectomizado, que hizo quimioterapia con cisplatino y vinorelbina, con una metástasis cerebral que se trata con radiocirugía, y a los 5 meses tiene una mejoría parcial. A los 13 meses, como se puede apreciar aquí, esta es la metástasis señalada, hay un aumento del tamaño y realce significativo, heterogéneo, como se puede apreciar en la lesión, y edema, como se puede observar en esta imagen encuadrada, pero a los 20 meses hay resolución de los cambios necróticos, pero sin intervención específica. O sea, tenemos el caso anterior, donde fue progresando las lesiones por radionecrosis, y en este caso, sin intervención específica, mejora la lesión. Por supuesto, en el caso anterior había radioterapia holocraniana asociada a radiocirugía, y en este caso solo radiocirugía. Y por último, destacar los tumores secundarios a radioterapia, por supuesto, muy, muy, muy alejados en el tiempo. En la imagen de la izquierda, la aparición de un meningioma en un paciente que recibió radioterapia por un CA de lengua, y en el otro caso, un glioma cerebral, que se los estoy señalando a los 4 años de hacer radioterapia por LLA. Bueno, aquí les dejo la bibliografía. Esta charla está subida al campus, así que la pueden consultar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda que les haya quedado?
Nacho, si querés hacer algún comentario, siempre son bienvenidos. Ale, por supuesto, bien. Alex. Nacho se nos fue. Sí. Comentario mudo. ¿Alguna duda? A ver acá. De cerrar la puerta. Muy buena la charla, muy clara. Muy linda, Javier. Bueno, Muy muchas gracias. bueno, muy completa. La verdad que sí, muy completa.